Pues primero vamos a hacer un pequeño montaje. Vamos a alimentar con 5 voltios y cogemos los 5 voltios aquí. A alimentar la toma de tierra, que es justo el cuarto. Si ahora empezamos 1, 2, 3, 4, el primero es la alimentación a 5 voltios. Aquí va la toma de tierra, que la vamos a tomar acá, al pin 13. Estamos con Arduino 1. Y ahora vamos a conectar el disparador de señal, que lo haremos por el A0. Lo vamos a usar como si fuera un pin digital. Y aquí vamos a leer en el eco, justo en el de al lado. Bien, ahora mismo tenemos montado el sistema. Lo que vamos a hacer es ver el código para que este módulo emita señal, y lo que veremos es, pues haremos un estudio para calibrarlo, para que lo que nos da el software sea lo más preciso posible. Este es el firmware de control que vamos a tener para nuestro módulo de ultrasonidos. Al principio, pues lo que tenemos es una definición de pines nada más, solo el pin para el trigger y el pin para el eco. Después tenemos el típico setup de Arduino, que tiene 3 órdenes nada más. La primera es para poder manejar el monitor serial. La siguiente es poner el pin del trigger como salida y el de eco como entrada. Después viene el loop, el programa principal, que solo tiene una función, que es la makePin. La makePin está aquí explicada, bueno, está implementada. Pues esta función solo tiene 2 variables, la variable duración, la variable instancia, están relacionadas por la velocidad del sonido, y lo único que hace es comprobar que el trigger está apagado, al menos durante 2 microsegundos, después lo enciende durante 10 microsegundos y luego lo vuelve a apagar. De esta forma enviamos el pulso. Tenemos inmediatamente después a la espera el pin del eco, que nos dará, gracias a, bueno, que con esta función pulse in lo que nos va a dar es la duración que hay entre la ida y la vuelta del pulso de ondas que hemos generado. Eso va a ser un tiempo, ese tiempo con una función llamada microseconds to centímetros, lo transformamos y pedimos que nos lo muestre por pantalla, ¿no? Y que espere un tiempo. En esta función es donde está toda la chicha de la calibración. De hecho es una función sencillita, la tenemos aquí implementada. Bueno, esta función lo que tiene es aquí el tiempo en microsegundos, que lo dividimos entre los microsegundos empleados en recorrer 1 centímetro, y también lo dividimos entre 2. Esta primera división lo que nos permite es transformar el tiempo en centímetros, y esta pues lo divide a la mitad, puesto que tenemos el tiempo de ida y vuelta y solo nos interesa el tiempo de ida. En cuanto la calibremos, la función va a cambiar. La base sigue siendo exactamente la misma, pero teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es cambiarla por medio de una regresión lineal, de una línea, le restaremos la ordenada en el origen y lo dividiremos entre la pendiente de esa recta. Bueno, pasamos ahora a lo que es la calibración en sí. Hacemos que empiece justo en la vertical hacia abajo, bueno, del módulo, y ahora lo que vamos a hacer es ir tomando medidas a 1 centímetro, a 2 centímetros, a 3 centímetros, a 4 centímetros, a 5 centímetros, así hasta que lleguemos
a 30 centímetros para comparar una distancia real, que va a ser esta, con la que nos arroje el software. Con la pareja de datos, distancia real y distancia medida por software, lo que haremos pues va a ser sencillo, que va a ser encender un programita donde podremos hacer una regresión lineal, y la regresión lineal nos dirá cómo tenemos que corregir los valores dados por el sonar. El Arduino hace las luces, sí, esto va bien. Ya está cargado. Bueno, pues encendemos el monitor. Vamos a probar a ver si funciona así. Está dando 50 centímetros ahora mismo. A saber qué es lo que está cogiendo. Vamos a hacer las pruebas. 2, vale. Aquí en el 10 dice 14 o 13. A ver que centramos esto. Pues comenzamos. Ubicamos la placa a 1 centímetro. Y el sonar nos dice que está a 2. Pues entonces anotamos 2. Nos vamos al 2. Y nos dice que da 4. 3. Sí, se ha estabilizado en 3. Pues 3. Le damos al 3. Llegamos al 3. Y miramos si nos da 8, 10. A ver qué ha pasado aquí. El 3 nos da 4. ¿El 4 cuánto nos da? El 4 nos da 5, 6, 6. El 4 nos da 6. Bueno, ahora voy a explicar cómo hacer la regresión lineal entre los datos que tenemos como patrón, que son todos estos que hemos medido con la regla, y los datos que nos fue dando el sonar, que son toda esa columna de aquí. Estas dos columnas están representadas en este gráfico. Aquí abajo está la medida que llamamos real, pero realmente es la medida patrón en centímetros. Y aquí pues es la medida del sonar, o sea que nos da el firmware en centímetros. Vemos que es una línea recta, y entonces estaría bien encontrar una función sencilla de este estilo, donde I es la medida de sonar en centímetros es igual a la pendiente de esta recta, que la pendiente es ese valor de M, por X, que es la medida patrón en centímetros, más un cierto valor que se llama ordenada en el origen. Pues para realizar todo esto necesitamos hacer operaciones tanto con los datos de patrón como los datos del sonar. Precisamos multiplicarlos unos por los otros, y en concreto multiplicar los datos patrón por los datos patrón, y estas son pues columnas auxiliares, ¿no? Porque la función no es sencilla. También necesitamos el sumatorio de todos los datos del patrón y el sumatorio de todos los datos dados por el firmware. Y aplicando pues una serie de fórmulas obtendremos la pendiente y la ordenada. Aquí ahora vamos a poder estudiar la fórmula. Lo que vemos aquí, beta sub 1 y beta sub 0, realmente se corresponden con la pendiente de la regresión lineal y la ordenada de la regresión lineal. Lo que voy a explicar ahora pues es qué es este conjunto de datos y cómo mezclarlos pues con los datos que ya tenemos. Esto que dice aquí, sumatorio de X, lo que realmente es el sumatorio de todas las medidas que tenemos de distancia patrón. Aquí donde pone sumatorio de I, lo que tenemos es el sumatorio de todas las medidas dadas por el firmware. Este menos n por sumatorio de x por y viene a ser n, el número de valores que hemos tomado, el número de medidas, que es que la multiplicación de cada pareja de datos
patrón y medida de firmware, y luego pues sumado. Aquí abajo lo que tenemos es el cuadrado de un sumatorio que ya tenemos realizado, y aquí pues la última columna, que es la del valor patrón por el valor patrón, pero hacemos un sumatorio y lo multiplicamos por el número de medidas que tenemos. Y así obtendríamos la pendiente. Para obtener la ordenada en el origen, es esta otra fórmula de aquí abajo, beta sub 0, y lo que tenemos pues es ya información que tenemos de antes, que es el sumatorio de todas las medidas dadas por el firmware, que este es el sumatorio de i, menos la pendiente que hemos obtenido anteriormente, pero multiplicada por el sumatorio de las medidas patrón, y todo esto dividido entre la cantidad de medidas que hemos realizado. Con esto obtenemos la ordenada, ya tenemos todo lo que necesitábamos. Vamos a verlo aquí. Aquí vemos la función, esto es lo que se llama sumatorio de x, esto es el sumatorio de y, aquí está el número de medidas realizadas, y esto es el sumatorio de la multiplicación de x por y. Aquí lo que tenemos es otra vez el sumatorio de x multiplicado por el sumatorio de x menos el número de medidas multiplicadas por el cuadrado de la medida patrón en sumatorio. Hacemos sumatorio. Si vemos qué sucede en la ordenada, viene a ser lo mismo. Primero lo que tenemos es el sumatorio de las medidas dadas por el firmware menos la multiplicación de la pendiente por el sumatorio de la medida patrón dividido entre la cantidad de datos que tenemos. Y con esto ya tenemos todo lo que nos hacía falta para corregir nuestro módulo de sonar, bueno, nuestro módulo de ultrasonidos, y que de una medida más real. Bueno, y ahora lo que nos queda por hacer es muy sencillo. Abrimos el código del firmware y esta función que nos daba pues el valor en centímetros la vamos a sustituir por otra que contiene, si os fijáis, sencillamente hay que restarle lo que nos daba como ordenada con la regresión lineal y todo ello dividirlo entre la pendiente. A partir de ahora pues entonces las medidas serán más precisas. Eso sí, recuerden que aquí no estamos considerando que el valor de la velocidad del sonido cambia con la temperatura ambiente y con la presión, pero eso ya será para más adelante. Muchas gracias, espero que les haya parecido interesante.